y vamos a compartir aquí el PowerPoint para hoy. Tiene hartas hojas, tiene casi 23 hojas, ojalá que las podamos ver. Vamos a tratar de analizar también dos pasajes bíblicos ya un poco más en profundidad, em, y a ver cómo nos va. Ahí está el método 30-60. No sé si lo están viendo, si se alcanza a ver, no, no sé. ¿Sí? Ese es el método 30-60. Está bueno el método 30-60, hermano, si hay que aprendérselo eso. Esa hojita tiene mucha información, pero mucha información. ¿Y qué hemos dicho del método 30-60? Que la iglesia o el libro de Hechos se movió entre los años 30 y 60 después de Cristo. Eso dijimos. Entonces, todo el libro de Hechos y mencionamos un historiador importante, ¿verdad? Notable historiador que analizó el libro de Hechos y desde su expertise, desde su análisis historiográficos, se dio cuenta que, eh, ¿cuánto? Más de 60, creo que mencionamos 80 pasajes y algo, se encuentran o se han descubierto arqueológicamente y refrendan la historicidad del libro de Hechos. Eso también se los compartí en alguna clase, creo que fue en la primera y también en la segunda como repaso. Y el PowerPoint para hoy, vamos a abrirlo, aquí ya lo tenemos y vamos a compartirlo entonces. Aquí estamos en el Zoom, muy bien. Y lo compartimos. Y ustedes me dicen si se ve, ahí no se ve obviamente, pero ahí debiera verse. A ver, ¿eso ahí se ve? ¿Está bien? ¿Cierto? Perfecto. Ahí estamos siempre lo mismo al comienzo, los 30-60, ahí se movió el libro de los Hechos entre los años 30 y 60, y ustedes, por favor, eso se lo saben ya de memoria. Ya se lo saben de memoria. Entonces, cuando escuchan la Biblia en audio, ustedes dicen, ah, nos estamos moviendo en este tiempo. Perfecto. Y dijimos también que el nombre original de Hechos es Praxeis Tom Apostolon, ¿verdad? Ahí está la omega al final, esa, la última, antes de la V, que parece V, que es una N en realidad, es una omega. Entonces, apostolon, que es la última palabra, empieza con la A. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice yo soy el alfa y la omega, es la primera palabra en el alfabeto griego y la omega es la última palabra en el alfabeto griego. Entonces, yo soy el principio y el fin. Eso en definitiva dice. Esa como W da vuelta, esa es una O, la omega. Hay dos O en griego. Muy bien. Y esto es lo que invitamos a aprender de memoria y para que ustedes lo sepan, yo ya me lo sé de memoria, ¿ok? No estoy aquí pidiéndoles a ustedes algo que todos no podamos hacer. Y ahí les agregué unas cositas interesantes también. Ahora, antes de Pentecostés, ¿cierto? Antes de Pentecostés, del 1 al 26, después del 2:1 al 8:1a, la iglesia está en Jerusalén. Eh, ¿Cuántos habitantes tenía Jerusalén en el tiempo de Jesús? ¿Alguien alcanzó a ver? ¿Sí? ¿Qué viste, Jonathan? ¿No Decía alcanzaste a ochenta ver? mil, 80 80 mil. mil. 80 mil, 80 mil habitantes tenía Jerusalén en los tiempos de Jesús. Entonces yo les compartí algunas informaciones que pueden ser interesantes para ustedes. Y ahí está Pedro en vigencia, el apóstol Pedro en vigor, podríamos decir. El apóstol Pedro como el apóstol que la lleva. ¿Ah? Y abajo yo les incorporé los ciclos básicos de personajes importantes en el libro de Hechos. Obviamente todos son importantes, pero desde el capítulo 1 al capítulo 12, el ciclo es de Pedro. Pedro aparece una y otra vez. Los discursos de Pedro, los notables discursos de Pedro en el capítulo 2, 3, etcétera. Los discursos que yo les he dicho, cuántos discursos tiene el libro de Hechos. Desde el 1 al 12 la lleva Pedro. Desde el 13 al 28 la lleva Pablo. En términos espirituales es el Espíritu Santo, ¿no? El que guía a sus apóstoles. Pero
con fines pedagógicos. Del 1 al 12 Pedro, del 13 al 28 aparece Pablo, una y otra vez, desde su primer viaje misionero. Entonces, ahí, por ejemplo, en estos 10 puntos que hay que intentar aprenderse de memoria, ¿verdad? En el capítulo 13 empieza el primer viaje misionero. ¿De quién? De Pablo. Y ahí está al ladito Pablo, ¿ok? Otro dato que yo les puse ahí, para que ustedes lo sepan también como estudiantes del Nuevo Testamento, desde el capítulo 8, 1b hasta el 11, 18, la iglesia está en Palestina y ahí les doy una información. ¿Cuánto, ¿Cuántos habitantes tenía Palestina en el tiempo de Jesús? Entre 1 y 1,2 millones de personas. ¿Ah? La región de Palestina tenía entre 1 y 1,2 millones de personas. Dicho sea de paso, Jerusalén, que tiene 80.000 habitantes, tenía mucho más, llegaban muchas más personas cuando habían actividades en el templo. Es como cuando hay una, no sé, en términos de la Iglesia Católica, el 8 de diciembre, cuando se celebra la Asunción de la Virgen, llegan muchos a peregrinar, ¿verdad? O el santo, hay un santo que en Chile se venera, que se llama San Sebastián, de la Iglesia Católica. El 20 de enero llega mucha gente a Laja, donde hay un santo. Bueno, en Jerusalén llegaba mucha gente al templo en ciertas ocasiones, en las fiestas, por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés. Llegaban muchas personas a Jerusalén y duplicaban, triplicaban esa cantidad de habitantes. Eh, para que ustedes se acuerden, después viene Antioquía, entonces Jerusalén, Palestina, Antioquía. Y Antioquía, ¿qué se me viene a la mente? El mismo libro de Hechos lo dice, fueron llamados cristianos por primera vez, ¿verdad? Y todavía estaba Pedro. Después vienen los viajes misioneros del apóstol Pablo, y Pablo aparece más en escena, Pablo, Bernabé, etcétera, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tienen otra información que le agregamos a estos 10 puntos para aprender de memoria, y algunas curiosidades como los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Palestina, un dato acerca de cuándo se les llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. Eso lo dice también el libro de Hechos. Perfecto. Vamos adelante. Eso ya lo vimos. Esto le incorporé otras palabras importantes en el libro de Hechos. Esto lo vimos, vimos solamente eclesía, iglesia, ¿verdad? Aparece 23 veces y en total 114 veces en el Nuevo Testamento y 23 veces en el libro de Hechos la palabra eclesía. Una característica de este vocablo, de esta dicción, ¿verdad? Dicción significa es un sinónimo, dicción, vocablo, palabra, ¿verdad? Dicción, por eso de ahí viene el nombre diccionario, ¿no? Diccionario. Dicción es un sinónimo de vocablo, de palabra, y esta eclesía eh, es es un concepto que era de los griegos y que significaba asamblea, pero no asamblea como iglesia, sino una asamblea donde se juntaban las distintas personalidades sobre todo de la Grecia clásica, y el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento la adoptó para sí mismo. Podríamos decir, esta palabra fue redimida. A todo esto, redimida, les voy a contar algo que está sucediendo en la iglesia de mi hija acá en Santiago. Cómo se redimen palabras y también cómo se redimen espacios que vienen desde el mundo secular y uno las puede redimir para el mundo cristiano. Ustedes seguramente han escuchado himnos de la iglesia evangélica, que son himnos nacionales. Por ejemplo, el himno de Alemania es un himno que alguien le puso una letra cristiana y nosotros la cantamos como un himno cristiano. Espacios también se redimen, así se redimen palabras, también se toman para, para el Nuevo Testamento. Mi hija va a una iglesia acá en Santiago que están comprando una propiedad cerca del Estadio Nacional. Nosotros vivimos más o menos cerca del Estadio Nacional, en una comuna que se llama Ñuñoa, Santiago. Entonces, yo acompaño de vez en cuando a mi hija, aunque no es mi línea porque es una iglesia con mucha más alabanza, es más juvenil la iglesia donde va mi hija. ¿M? Yo soy como más de himnos, ¿ah? Como podríamos decir, más fome. ¿Ah? Sí, más fome. Entonces, ella va a una iglesia mucho más, con mucho más vida en la alabanza sobre todo. Y ahí contó el pastor
que ellos están comprando una propiedad en calle Campos Deportes, muy cerca del Estadio Nacional, donde, y la propiedad era de Paul Schaeffer. No sé si ustedes saben quién fue Paul Schaeffer. Paul Schaeffer fue este personaje macabro de Colonia Dignidad. Incluso hay una película de Colonia Dignidad. Entonces, el pastor nos decía, nosotros sentimos, y esa propiedad no puede construirse en altura, por lo tanto no la compró una inmobiliaria. eh, Estaba a libre disposición, prácticamente, no sé si nadie la quería comprar, pues está bien ubicada. Y la iglesia se atrevió y dijo, este lugar será un lugar donde lleguen almas a sanarse. Entonces, le está dando un nuevo significado a un lugar de muerte, para que sea un templo que adore al Señor, y sea un templo donde alcancen a los hombres y mujeres que necesitan a Dios. Hermosa historia. Y esto está sucediendo ahora ahí en la iglesia de mi hija. Bueno, así también se toman palabras del mundo secular. Secular significa lo mismo que profano, y profano significa fuera del templo, fuera del templo. Eso significa. Entonces, algo que no está vinculado al ámbito religioso, lo tomamos para el cristianismo y lo hacemos nuestro, como esta palabra que se llama eclesía. De ahí viene la explicación. ¿Mm? Muy bien. eh, Seguimos compartiendo entonces. Después viene la palabra ahí me pasé, en el libro de Hechos aparece muchas muchas veces, la palabra espíritu. ¿M? Espíritu. O en griego, neuma, ¿no? Neuma. Por eso hay una disciplina que se estudia en el Nuevo Testamento, alguna vez ustedes la pueden estudiar, se llama la neumatología. ¿Qué significa la neumatología? El estudio del Espíritu Santo. ¿M? Eh, yo tomé un curso del Espíritu Santo en el primer semestre en mis cursos de doctorado. Prácticamente fue el último curso que tomé con un profesor muy, muy interesante, en realidad, profesor de Argentina, eh, y él nos mencionó que muchas veces se le ha dado un orden jerárquico o cardinal, de números cardinales. Los números cardinales son primera, segunda, tercera, como de orden, ¿no? Entonces, cuando se dice la tercera persona de la Trinidad, en realidad parece que estuviera el Espíritu en el tercer lugar, po. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No, pues el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es Dios y no hay jerarquía. No es que el Padre sea más que el Hijo y el Hijo sea más que el Espíritu Santo. Es Dios en tres personas. Eso creemos nosotros los cristianos, ¿no? Y está contenido en el credo apostólico. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros los evangélicos adherimos al credo de la iglesia. Muy bien. Y neuma, este concepto griego que se traduce como espíritu. Espíritu. Muy bien. En algunos pasajes también dijimos, la clase pasada, que Lucas narra hechos en primera persona del singular y en primera persona del plural. ¿Qué significa en primera persona del singular? Yo. Yo estuve ahí, dice Lucas. Yo estuve ahí. Estoy narrando hechos donde yo estuve ahí. Eso es primera persona del singular, ¿no? Tú es la segunda, él es la tercera del singular. Nosotros es primera persona del plural. Y también el libro de Hechos narra textos donde aparece el vocablo nosotros o esta primera persona del plural. Muy bien. Y también dijimos que de los 95 versículos sobre un total de 1000 está dedicada a discursos, muchos discursos. Tanto así que yo aquí tengo un libro en la mano, no lo van a ver porque yo tengo el fondo borroso, pero es el libro de John MacArthur, Hechos de los Apóstoles, es un comentario. Entonces, él habla de que en vez de discurso dice predicación. Entonces, cuando habla del discurso de Pedro en Hechos capítulo 2 dice, esta fue la primera predicación del cristianismo. Interesante como lo plantea John MacArthur. Muy bien. Eh, Hasta aquí. ¿Alguien
pues estoy hablando, ¿verdad? Bastante. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna acotación, alguna pregunta en esta introducción de nuevo de lo que estamos hablando? Y que estamos incorporando nueva información también, por supuesto. No sé, Mi pastor, yo una consulta, dele, Jonathan. pero con respecto a lo que usted nos preguntaba en las clases anteriores ¿Sí? y por el análisis que he estado escuchando, ¿cierto? Usted dice, ¿qué Biblia se ocupó en el tiempo o en el libro de Hechos? Sí, Si la, ya entonces, estaba leyendo algunos textos, pero no dice que claramente la Septuaginta se ocupó como radicalmente. eso es, Y sí. aquí en las clases que nosotros hemos estado viendo, ¿Sí? usted dijo que los primeros capítulos hasta el 15 era de Palestina y posteriormente era de griego. ¿Sí? Entonces yo creo que va en el contexto de dónde estaba la predicación y a quiénes se le estaba predicando, porque en sí el judío estaba un poco más reacio a usar la Septuaginta y usar el texto hebreo. Entonces yo creo que va por ahí el sentido de que radicalmente no se ocupó la Septuaginta, pero No sí tal vez, podemos afirmar, no podemos afirmar, ¿no? claro, ¿Cierto? claro, Sí, exacto. Y tú apuntas a algo muy interesante, Jonathan. Tú estás diciendo, del capítulo 1 de Hechos hasta el 15, la predicación fue fundamentalmente hacia los judíos, ¿verdad? Y claro, después sí, aparecen los gentiles, los gentiles. Y esa es una discusión de marca mayor que la vamos a intentar trabajar en las clases, porque es como el evangelio se fue abriendo desde los judíos hacia los gentiles. Recuerden los sueños que aparecen en el libro de Hechos, donde hay una comida también que tú no puedes llamar inmundo a lo que el Señor no llamó inmundo, etcétera. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna acotación o consulta? Pastor, pues a propósito de eso que mencionaba, es que también fue uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, que Así también lo es. vimos la vez pasada, ¿cierto? Sí. Que lo vemos precisamente ahí en Hechos 1:8, Los, que les dijo eso es. que seréis Testigos. testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces eso fue lo que fue pasando, ¿cierto? Que lo vemos en Así los es. primeros capítulos de Hechos, cómo se fue. Así es, Lina, efectivamente. Es como en el libro de Hechos, Lina y hermanos, bienvenida a Alexandra, que se unió muy bien, no la había saludado, y también María, bienvenida. En el libro de Hechos se ve la evolución de cómo se comparte el Evangelio, ¿no? Desde, desde Jerusalén hasta, hasta Roma. Y Roma eran los confines de la tierra en el siglo I, ¿verdad? Y efectivamente Pablo llega a Roma. En el método 30-60 ustedes se dan cuenta, y en estos 10 estas 10 frases que hay que aprender de memoria, también está, el último punto dice que Pablo está en Roma. Perfecto. Vamos adelante entonces. Eh, Me gustaría mencionarles eh, algo complejo desde el punto de vista de las apreciaciones que se tienen en relación a quiénes son apóstoles y quiénes no son apóstoles. Eh, Al día de hoy, por ejemplo, hay algunos hermanos que se autoproclaman apóstoles, ¿no? Seguramente ustedes sí lo han escuchado. ¿Estará bien? ¿Estará más o menos? ¿Estará apegado a lo que dice el Señor en su palabra? Bueno, la palabra apóstol, que viene de apóstolos, ¿verdad? Ahí está arribita, al lado de apóstoles, ahí falta, esta es una palabra en castellano esdrújula, por lo tanto debería haber llevado tilde. Apóstoles, apóstolos y testigos en el libro de los Hechos. Lina mencionó el 1:8 donde dice, y me seréis testigos. Testigos en griego es sinónimo de mártir también, ¿eh?
Interesante la palabra testigo cuando aparece. Bueno, la palabra apóstol aparece 28 veces en los Hechos. Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio bíblico en sus iglesias o ustedes mismos en forma personal, ustedes pueden buscar esas citas y ahí están. Ahí yo se las dejo, no las vamos a analizar todas, por supuesto, porque eso nos tomaría bastantes minutos, pero para que sepan. Y enviar, y el verbo enviar aparece 31 veces eh, en términos conceptuales, desde el origen, apóstol significa enviado, mensajero o embajador, ¿no? Eso significa apóstol. Y apóstol es un enviado, precisamente. Es un enviado. Se compone de dos palabras griegas, que es apo, que es una preposición, y stol, ¿verdad? En 26 casos designa a los 11 que quedaron del grupo de los 12 en en el libro de Hechos. En 26 casos designa a los 11. ¿Por qué no 12? Porque Judas, acuérdense que ustedes que se suicidó y lo vamos a ver hoy día en dos textos, ya profundizando en una pequeña exégesis de la elección de Matías y el don de lenguas. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Pero eso está en 1.26. En 26 casos designa a los 11 que quedaron del grupo de los 12 conocido en el Evangelio. A los que hay que añadir a Matías, eh, el hijo de la hermana Rosita, con Jorge se llama Matías, ¿no? Eh, Hay que añadir a Matías, que fue, después de ser designado por la suerte, agregado al número de los 12 apóstoles. Eso está en 1.26. En los otros dos casos, 14, 1 al 4, 1 y 4, el término designa a Pablo y Bernabé. Creo que Pablo Machán nos dijo que a Pablo se le había dicho apóstol y también a Juan de Patmos en el Apocalipsis, ¿verdad? En algunas clases anteriores. Claro, y ahí se le designa a Pablo el término y a Bernabé. Esta última apelación es excepcional. Generalmente el texto sitúa a Pablo y Bernabé frente al grupo de los apóstoles en vez de integrarlos en el grupo. El libro de Hechos parece demostrar que Pablo es un apóstol por el mismo título que los 12. Acuérdense cómo se dirige Pablo a las iglesias, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Vean Gálatas, vean Efesios, etcétera. En los primeros, tesalonicenses, en los primeros versículos, Jesús habla con los 11 apóstoles del reino de Dios. El, un gran tema, ya les comentaba en las clases anteriores, un gran tema que ustedes deberían tenerlo siempre presente en sus estudios del Nuevo Testamento es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Aquí algo vamos a seguir profundizando en eso, en algunas láminas posteriores y les da instrucciones para que lo proclamen, ¿no? El reino de Dios, ese reino de Dios que se ha acercado, en Jesús se acercó, ¿no? En los últimos capítulos es Pablo el que recoge la antorcha ahora en Roma. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Como si el libro hubiera sido un largo relato de un traspaso de mando, en 28, 23 y 31. Sería bueno leerlo, pero bueno, vamos a continuar. Más concretamente, el texto atribuye progresivamente a Pablo una cualidad de calidad, cualidad, digamos, de peso, ¿verdad? Reservada al principio a los 12, la de testigo. O sea, no solamente Pablo es un enviado, sino también es un testigo, testigo presencial al ver a Jesús, ¿no? Esa calidad de testigo. 1:8, 22, 2:32, 3:15, 22, 15, 26, 16. Perfecto. Entonces, esas serían las características neotestamentarias expresadas en el libro de Hechos de lo que es un apóstol y cómo uno puede identificar las claves para quién debiera llamarse apóstol. Alguien que vio a Jesús, que estuvo con Jesús. En el caso de Pablo, vio a Jesús, Jesús se le apareció el Jesús resucitado. Muy bien, y aquí de nuevo repasamos lo que vimos la semana pasada, los discursos en el libro de Hechos,
o predicaciones como las llama John MacArthur. Bien, John MacArthur, está interesante como lo plantea él. Discursos, pero son en realidad predicaciones, sobre todo la de Hechos capítulo 2 del 14 al 36, es una notable predicación de Pedro a los judíos reunidos en Jerusalén. Porque estamos en Jerusalén, ¿no? Después de Pentecostés, estamos en Jerusalén. Acuérdense de esas 10 aseveraciones que hay que aprenderse de memoria, con sus citas bíblicas, tomándose uno al otro, el otro a uno, alguien que se las tome. eh, Muy bien. Y aquí vimos este bosquejo, este pequeño bosquejo de lo que estamos viendo hasta aquí, la primera comunidad cristiana, capítulo 1, del 1 al 26. Ahí está la comunidad, la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia que fue tomada, esta palabra que significa asamblea, ¿sí? Desde afuera, ¿verdad? Eclesía, llamados desde afuera, términos literales, que es tomada desde el griego clásico, como esa asamblea donde se reunían a discutir los filósofos con jóvenes, etcétera, haciendo pedagogía de paidos, de niño, de gogía, de logia de enseñanza, ¿verdad? Pero nosotros la rescatamos, los primeros creyentes, discípulos, la rescataron y la redimieron para el Señor, la iglesia. Y hoy día que todos sabemos, entendemos lo que es la iglesia, ¿no? Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Muy bien. Misión de los testigos y despedida de Jesús. Eh, el prólogo, por supuesto, el escenario de despedida de Jesús y la misión, la encomendación esta en imperativo que está expresada en Mateo 28. Me seréis testigos, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Id, el imperativo id, o está ese en un griego, perdón, en un español antiguo, ¿no? Pero vayan, vayan, como un imperativo. Vayan y hagan discípulos. Después viene la ascensión de Jesús. eh, yo les puse una lámina ahí que alguien la compartió en el WhatsApp de la cantidad de veces que el Jesús resucitado se apareció en distintas ocasiones en el Nuevo Testamento. La primitiva congregación en Jerusalén, ahí estamos, en Jerusalén, 80.000 personas más o menos. 80.000 personas tiene en Chile San Fernando, para que se acuerden. La ciudad de San Fernando tiene como 80, poquito más de 80.000 personas de acuerdo al último censo. Y para que se acuerde Lina y Alexandra, que son de Colombia, la ciudad esta que está en el límite, Cúcuta, tiene 800.000 personas. Dividido en 10 serían 80.000, para buscar ahí una relación. 10 veces más chica era de Cúcuta, era la Jerusalén en tiempos de Jesús. Aunque en tiempos de Jesús, en ciertas ocasiones, en ciertas fiestas, llegaba mucho más gente. Y después la recomposición de los 12, que es esta forma de elegir tan curiosa, que es echar suertes para elegir al 12.º discípulo, al 12.º discípulo, que es Matías. Bien, después viene la misión del testimonio en Jerusalén. Ahí vamos a ver algo hoy día, el don de lenguas, lo vamos a tratar de ver y les voy a dar algunas lecturas que les van a ayudar si alguien tiene más curiosidad al respecto. La misión del testimonio en Jerusalén, del 2.1 al 8.1a, ¿no? En Jerusalén, estamos en Jerusalén. ¿Eh? Llamamiento a todo Israel, estas prédicas que hace Pedro, ¿no? Con mucha información de doctrina. Doctrina significa enseñanza, eso significa doctrina. Por si alguno no tenía dudas, ¿qué es doctrina? La sana doctrina es una sana enseñanza. Eso. Viene el bautismo en el Espíritu. Aquí me gustaría comentarles algo cuando veamos el don de lenguas. Este librito que ustedes lo ven borroso es de John MacArthur también. Vamos a mencionar a John MacArthur. Bueno, fíjense, si alguno de ustedes que está acá es pentecostal, yo trabajo en un ministerio de literatura, entonces los pentecostales estaban comprando mucho a John MacArthur, mucho, hasta que alguien se leyó el libro Los Carismáticos de John MacArthur. Y cuando leyó el libro Los Carismáticos de John MacArthur, como que no le hacía buena barra a los pentecostales. Y todo lo contrario, como lo que los tiraba para abajo. Y desde ahí, la iglesia pentecostal, algunas, dejaron de comprar
a John MacArthur. Algunas. Interesante, por si no lo sabían. Son curiosidades que se van dando. Eh, él tiene un libro que se llama Los Carismáticos y él habla del cesacionismo, que por ejemplo el Espíritu Santo, el bautismo sobre todo, no la llenura, sino el bautismo, dice él, es una vez y para siempre. La llenura no, porque la llenura, el Nuevo Testamento habla de la llenura, dice. Y habla, ¿no? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese texto? Claro que sí. Bueno, continuamos entonces. Ahí vamos entonces. De nuevo, yo siempre trato de mencionarles lo que vamos pasando y que si ustedes se ubiquen en tiempo-espacio. Esta era Palestina, ¿no? Y ahí en Palestina está Jerusalén, en lo naranjito, en lo más, yo diría, para mí es lo más naranjo al lado del Mar Muerto que es lo celeste. Y que tiene límite el mar Mediterráneo esa zona. Pero está Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén alta y Jerusalén baja. En Jerusalén alta vivía la gente de recursos, de dinero, en Jerusalén. Cuando uno estudia geografía bíblica, necesariamente los profesores son cargantes con eso y no en buena ley, digamos, y nos hacen aprender mucho del mapa del Nuevo Testamento. Nos hacen analizar qué significa la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Porque el Antiguo Testamento dice que Palestina es una tierra que la tierra prometida fluye leche y miel. Pero en términos de fluir leche y miel, ni tanto, ¿verdad? Ni tanto, pero era una tierra mucho más hermosa que donde ellos vivían, que era el desierto, y venían de Egipto. Entonces, si venían del desierto, venían definitivamente a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, siempre es en comparación a. O sea, si yo vivo en el desierto y llego a árboles, maravilloso. Es una tierra que fluye leche y miel. Los que han estado en el norte, en San Pedro de Atacama, hay un valle que se llama el Valle de Jerez. Entonces hay pura sequía, puro desierto, puro cobre. Hasta que uno llega al Valle de Jerez y hay árboles, es un pequeño oasis y pasa un río y es maravilloso. Obvio, es una tierra comparativamente hablando notable, hermosa. Bueno, esta tierra que fluye leche y miel que menciona la Biblia, ¿no? En Deuteronomio capítulo 1, de ahí para adelante, cuando se dice que van a tomar todo el libro de Deuteronomio, particularmente Deuteronomio 7. Eh, ¿Qué significa Deuteronomio? Significa deutero, significa segunda, nomios de nomos significa ley, la segunda ley, ¿no? La primera ley está en Éxodo 20, la segunda ley está repetitivamente en el libro de Deuteronomio. Perfecto, vamos adelante entonces. El testimonio debe ser llevado, esto lo dijimos la semana pasada, antes que nada a Jerusalén, a toda Judea, Samaria, en fin. Y finalmente las últimas líneas ahí dice, y finalmente Roma, la capital del imperio y del mundo civilizado en tiempo de Lucas, el confín de la tierra. Ahí nos movemos. En el año 30 al 60, ahí se mueve el libro de Hechos y estamos ya en pasaditos los 60 cuando Pablo está en Roma. Pablo llega a Roma. Acuérdense, los primeros capítulos, Pedro la lleva, podríamos decir, puede utilizar una frase pedagógica. Y ya de la segunda parte, de 13 para adelante, desde el primer viaje misionero, 15, del primer viaje misionero de Pablo, empieza Pablo a mandar. No, desde el 13 hasta el 28. Desde el 1 al 12 es Pedro. Y ustedes obviamente se lo van a ir aprendiendo de memoria eso. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Eso es, hay un libro hermoso que es un libro de Brian McLaren. Estuvo muchos años atrás en Chile y Brian McLaren decía que el Señor Jesús puso conceptos en nuestra mente como que son como bombas, decía él, y de repente explotan, quedan ahí en la mente, hasta que de repente vemos la luz con esos conceptos. Dentro de esos conceptos complejos y teológicos del Nuevo Testamento está el reino de Dios. Algo vamos a mencionar aquí, no lo acabamos,
Y algo mencionamos la semana pasada. La expresión reino de Dios o reinado le llaman a algunos. Tengo un libro por ahí adentro que dice El reinado de Dios, de un autor de apellido González, Antonio González, es asociada al objeto del libro de los Hechos, ¿no? El reino de Dios. Es muy importante este concepto en el libro de los Hechos. Es la historia de la proclamación primera de este reino, ¿cierto? Porque en el libro de los Hechos se predica el querigma en, que es muy famoso, el querigma, eh, se predica la predicación, la querigma, la historia de la proclamación primera de este reino, de su predicación y de su extensión por todo el mundo, en ese tiempo del mundo conocido, desde Jerusalén hasta Roma, desde el capítulo 1, Jerusalén, hasta el 28, llegamos a Roma, el confín de la tierra. Podría buscarse entonces en el libro de los Hechos el contenido y el significado de esta expresión. Coma, antes de pero hay una coma, ahí faltó la coma. Pero en ningún momento se nos da su definición, aunque con frecuencia se aluda a su establecimiento o a su proclamación. Ahí está Hechos 2, 8:2, 14:22, 19:8, 20:25, 28:23. En todos esos textos aparece explícitamente la expresión reino de Dios. Hechos 8. Si alguien puede buscar Hechos 8:2, por favor, y le da lectura al que lo tenga, vamos adelante. Hechos 8:2. Amén, amén. Vamos, Marcelo. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No le puedo creer. Eso dice, Hechos capítulo 8 verso 2. ¿sí? Entonces esa cita está mal, no está bien. Entonces qué bueno que la vimos. Yo la voy a buscar aquí a ver si, ¿por qué me equivoqué? Bueno, también eh, me equivoco, ¿verdad? Eso. El 14:22, por favor. Sigamos a la siguiente. Esa la tengo que corregir. Voy a bajar enseguida esto y la voy a ver. Antes de mandarles el PowerPoint. El 14:22, Marcelo, a ver. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe Sí, y ese es. diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es, perfecto. El 14:22, bien. El Hechos 8:2 está incorrecto, lo voy a ver para corregírselos. Pero lo que le estoy diciendo es que en el mismo libro de Hechos aparece el concepto reino de Dios y es importante. Y el 19:8, Marcelo, por favor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, Sí, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. eso es, perfecto. ¿Alguien sabe lo que significa denuedo? Denuedo. Pablo dice que con denuedo predicó y habló y enseñó acerca del reino de Dios. ¿Qué significa denuedo? Mi versión dice valentía. Sí, tal cual, Luna, significa valor. Eso significa de nuevo, con mucho valor, porque estar metido en una sinagoga, oiga, una sinagoga es donde están los judíos, ¿no? Y Pablo enseñando acerca del reino de Dios, no es poca cosa. Entonces tenía que tener valor, valentía, como dice esa buena versión de Luna, y en la Reina Valera aparece de nuevo. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, solamente es posible deducir su sentido de las palabras y de los actos de los predicadores de este reino. No es fácil, el reino de Dios. Los evangelistas, especialmente Lucas, nos enseñan que se experimenta el reino de Dios mucho mejor de lo que se le define. Esto está muy interesante como oración.
Los evangelistas nos referimos a los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Nos enseñan que se experimenta el reino de Dios mucho mejor de lo que se le define. Si le preguntamos, por ejemplo, no sé, a, a Jonatán, defíneme lo que es el reino de Dios. Y Jonatán a lo mejor decía, mire, lo que pasa es que, sí, es que lo que está diciendo esta oración es que se le experimenta el reino de Dios mucho mejor de lo que se le define. ¿Cómo yo puedo explicar que nací de nuevo en agosto del año 1990 en la iglesia bautista de Pueblo Nuevo en Temuco e ingresé a una iglesia porque me llamaba la atención, eh, nadie me invitó, escuché el Evangelio, lo entendí y me entregué al Señor y desde ahí mi vida cambió y Él pasó a ser mi Señor? Mire, yo lo puedo sí expresar como un testimonio fácil. Ese es el reino de Dios. Ahí comenzó el reino de Dios se acercó a mí, ¿no? Y ustedes también, si nosotros hiciéramos un pequeño ejercicio aquí de testimonios, ustedes dirían, sí, el Señor empezó a ser mi Señor en esta oportunidad y ahí yo entendí y cambió mi vida y el Señor me ha tocado y me siento acompañado, ¿verdad? Es mucho más fácil eh, experimentarlo que definirlo. Bueno, bien sea oyéndolo proclamar, bien mirando las realidades de la tierra, como el grano de mostaza que explota, ¿cierto? Y crece, o el fermento en la masa, ¿no? Como leuda, para descubrir en definitiva que el reino de Dios viene sin hacerse sentir y que un día se le descubre casi sin saberlo como una realidad que ya está entre nosotros. ¿Cómo puedo explicar yo el reino de Dios en mi vida? Imagínense que cuando antes de los 19 años, no sé si se los conté a algunos, yo le cortaba la luz a la iglesia por broma, a la iglesia que después escuché el Evangelio. Cuando tenía 14, 15 años pasaba por ese mismo lugar y los hermanos estaban en culto, yo no tenía idea que era un culto. Y de broma les corté más de una vez la luz y arrancaba con mis amigos. Y después a esa misma iglesia ingreso y escucho el Evangelio y de ahí me convertí y yo no tengo un contexto evangélico en mi familia. Después descubrí que mi abuela era organista y mi bisabuela era organista de una iglesia bautista, pero mi papá, bien gracias, mi mamá era, mi papá no estaba lejísimos de la fe. Pero bueno, cosas que suceden, ese es el reino de Dios. Y por cierto, ustedes tienen testimonios más hermosos seguramente. Pero cada testimonio es valioso en su mérito, ¿no? Cada uno sabe lo que significó ese testimonio. Bueno, este es como información general en el libro de los Hechos, sobre todo en los primeros capítulos, hay una serie de textos cortos que se presentan como resumen de la situación de las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo vamos? Podríamos decir, ¿cómo crecía la iglesia? Hay unos resúmenes que están en el libro de Hechos muy interesantes de analizar. Ojalá que ustedes los puedan buscar las citas porque se las voy a dar en la siguiente lámina. Se citan generalmente ocho resúmenes de cómo vamos, ¿verdad? Cómo crecía la iglesia, los resúmenes de hechos, las síntesis, los compendios, podríamos decir, eh, a los que se pueden añadir otras notas referentes a conjuntos más amplios. No todos tienen la misma importancia, pero vale la pena señalarlos y en algunos casos detenerse en ellos. Ahí están, para que ustedes los vean después. También las citas porque las busqué, ¿ok? Y yo mismo las busqué. 2, 42, 47, 4, 32, 35, esos son los más extensos, hasta el 3. Y 5, 12 al 16. Los otros son menos extensos, son como resúmenes. ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la iglesia? Podríamos decir. Sería como una asamblea de miembros, ¿no? El que participa de las asambleas, donde van los hermanos y discuten. Algunos, algunos son más complicados en algunas asambleas de iglesia, como en la alfombra verde, roja. No, yo quiero, hermanos, que la alfombra sea de este color. Bueno, es lo posible, tienen que discutirse cosas del Señor en esas asambleas, ¿no? Que sean más espirituales que administrativas. Pero el libro de Hechos tiene estos 8 resúmenes interesantes de, por lo menos, de saberlos que existen. Bien, y aquí vamos a la clase
todo lo anterior es importante porque es parte del libro de Hechos y es información que si ustedes la buscan les va a servir en su estudio. Y la última parte de la clase, que son las 8:25, a las 8:30 vamos a dar unos 5 minutos, pero antes de eso les voy a comentar dónde le vamos a entrar un poco más. A la elección de Matías en Hechos 1:15 y 26, y después a las lenguas que aparecen en Hechos capítulo 2. A nuestra manera de pensar, dice, resulta un poco chocante el método de las suertes para la elección de Matías. ¿Dónde está el texto? Antes de leer eso. No, el texto no. ¿Alguien lo puede leer, por favor, la elección de Matías, capítulo 1, del 15 al 26? Usted mismo, Luna, usted lo busca, ya que le cayó en suerte. Ya que se ganó el libro, Exactamente. De Dos, Craig cuatro. Skinner, comentario cultural del texto del Nuevo Testamento, un precioso libro. Hechos ah, Yo hubiera capítulo preferido 1. concilio, pero bueno, ¿Cómo? ¿Alguien habló? yo pensé que lo íbamos a ir a concilio como no está el primero, pero bueno, yo dijo que el lunes era mejor que nosotros. Sí, sí, es verdad. Tienes razón, ¿ves? La voz de la iglesia, de la eclesía, ¿no? Muy bien. Ya, Luna, léalo, capítulo 1, del 15 al 26. Tengo versión NBI. Bien. Dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en este ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza y se reventó y se derramaron Mm, sus intestinos. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. mm, Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para mm. que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Bien, muy bien. Echaron suerte, ¿ah? Eso es complejo. Em, ¿Alguien ha hecho algo parecido o ha visto algo parecido en alguna iglesia o en su propia vida? ¿Ha hecho algo, ha echado a suertes algo orando al Señor? Así como el vellón de Gedeón. ¿Se acuerdan del vellón de Gedeón en el Antiguo Testamento? ¿Alguien ha hecho algo parecido? Pedirle al Señor, tiene dos caminos y le quiere pedir al Señor y ora al Señor y es una decisión importante. ¿Alguien lo ha hecho? como que el ¿Sí? vellón esté mojado con el rocío. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Cierto? Eso es Antiguo eh, Testamento. sí, ¿Lo has hecho? la verdad creo que no, ¿No? Ok. pero, pero sí he visto rifas y cosas así que podría ser más o menos como echar a Pa- suertes, pero echar no a sé suerte. cómo sortear de Pero, alguna pero no ha manera sido las así cosas. como una decisión orando al Señor. A ver, Luna, ¿qué te ocurre No, a ti, Luna? Sí, bueno, yo me convertí a los 15 años y igual que ¿Ya? usted no venía como de un contexto Evangélico. evangélico, o sea, en la casa, mi mamá era atea.
Entonces, Sí, yo leí, me acuerdo un proverbio que decía, ahora no me acuerdo, pero hablaba de echar suerte y yo sí, me acuerdo que constantemente, pero igual era como dentro de mi desesperación por saber qué hacer, eh, me acuerdo que oraba, pero siempre orando y lo hice varias veces, pero ahora no puedo recordar. Yo recuerdo que más de alguna cosa importante yo decidí hacer siendo adolescente sí. a causa de ese echar suerte. De Si es hecho, que me acuerdo, les cuento, pero me acuerdo que lo solía hacer siendo s- jovencita. seguramente tú consideraste el Proverbio 16:33 que dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová, ¿verdad? Es la decisión. Eso dice Proverbios 16:33. ¿Alguien alguien se acuerda de algo parecido o que haya hecho algo parecido o nunca? Sí, pastor, igual. ¿Ya, De, Jorge? de ponerme serio, pero bueno, porque uno cree, yo siempre pienso, igual como decía él, que uno cree que echa suerte, pero Dios ya conoce los corazones, entonces es Exactamente. como, ya, sí, yo cuando Sí. me convertí siempre un día jueves, me acuerdo, y el día domingo tenía que hacer deporte y estaba saliente de guardia. Entonces dije, ya, señor, si cambia el semáforo verde, voy a doblar y voy a ir a la iglesia. Cambio verde. Ya, está bien. Y Y eso varias veces pasó, me Pasó a pasó. digamos. cumplir. Sí, Claro. pasó, o sea, me pasó Sí, varias veces y en el trabajo. sí. Porque Bien, a veces le sí, decía al señor, ya, señor, yo no me quiero ir para tal parte, sí, sí, pero si tú me das una señal, sí, me voy. Y me iba. Me pasó cambio de ciudades referente a lo mismo varias veces. sí. Así Que era que, como una decisión para usted, Jorge, importante. Por por eso, esto, exacto. Yo les voy a contar algo, un testimonio personal. Aquí donde yo estoy viviendo, ustedes pueden juzgarme, pueden decirme que cómo se le ocurre, por qué hizo eso. Bueno, a nosotros nosotros vivíamos cerca de acá, donde estamos. Entonces mi esposa pasaba con los hijos al colegio porque hay un colegio aquí al frente, a 50 metros. Entonces vivíamos 2 cuadras hacia arriba y había un cartel que decía se vende en la mañana y a la vuelta decía nada. Se vende, nada. Se vende, nada. Se vende, nada. Y un día a mí se me ocurrió tocar porque justo estábamos en plan para comprar algo. Y toqué la puerta y era un viejito. Y el viejito, según después escuché que era un viejito súper complicado, pero le caí en gracia y me hizo pasar y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo. Yo le dije, ¿usted vende el departamento? Sí, me dijo, se lo vendo, se lo vendo. Yo lo miré y dije, pucha, este es un sueño, realmente. Oh, está súper bueno el departamento, primer piso, impecable. Es un milagro esto, si llegara a suceder. Bueno, cuento corto, tengo un problema, me dijo. Sí. Usted tiene que, yo debo los gastos comunes, usted tiene que pagarme, adelantarme 2 millones de pesos, pero el departamento todavía no está a mi nombre, estamos en trámite. En el año 2013, 2 millones que harto más que ahora. Y uno tampoco le sobra la plata como a ninguno de nosotros, yo creo que los que estamos acá, nos complica y de dónde la sacamos, todo. Y hablamos con mi señora y dijimos, y si le pedimos al Señor, le dijimos en fe algo, e hicimos unos papelitos. Y el papelito decía sí y el otro papelito decía no. Y oramos al Señor juntos. Yo no le estoy diciendo que ustedes lo hagan, hermanos. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que así se hacen las cosas. Tampoco. Esta no es una doctrina, nada de eso, nada. Pero nosotros lo hicimos. ¿Bien? Por algo que era relevante para nosotros. Y oramos y dijimos, y el papelito salió, sí. Era un riesgo porque era un hombre mayor de más de 80 años que podría haber sido declarado interdicto. En segundo lugar, el departamento todavía no estaba a su nombre.
no estaba su nombre, entonces era un riesgo grande. Y en tercer lugar, la plata no nos sobraba como a ninguno de los que estamos acá, menos a nosotros. Nosotros habíamos sido pastores, los pastores siempre andamos ahí, ahí, hermano. Ah, algunos podrán tener, pero nosotros andábamos ahí. Eh, y fue un milagro, eso creemos, fue un milagro. Bajo todo punto de vista, más barato que el mercado, extraordinario, maravilloso para nosotros, para nuestras necesidades, gracias al Señor. Pero eso sucedió. Yo se los cuento como un testimonio. No sé si es suerte, no sé si puede vincularse a la suerte, pero de que lo hicimos, esa situación nosotros se nos dio. Y para ser honestos con ustedes, cuando yo veo esta elección, nada que ver, no tiene esto es una elección de un apóstol, ¿ah? De un apóstol. Es una elección no, no se puede comparar lo nuestro, nada. Eh, pero es un testimonio que cada vez que yo leo la elección de Matías, digo, pero leo también el proverbio, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella, digo, efectivamente el Señor toma su decisión, pues y a veces estamos tan complicados que necesitamos una respuesta del Señor, aunque eso no signifique que también nos podamos equivocar. Bueno, vamos entonces. Antes de eso, vamos a compartir el PowerPoint. No lo tomen, por favor, como una doctrina, nada de eso. Y no digan, oh, el pastor, el profesor, mire lo que hizo. Bueno, se los cuento en la honestidad de cómo se da la situación ahora. A nuestra manera de pensar, resulta un poco chocante el método de las suertes para la elección de Matías, pero tengamos en cuenta que era un método de uso muy frecuente en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden buscar Levítico 9, 8 al 9, Números 26, 55, Josué 7, 14, Primera de Samuel 10, 20. En conformidad con aquello que se dice en Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Entre los judíos era algo muy natural, debido a que todos los puestos y tareas en el templo se distribuían por sorteo. Bien, la forma corriente de hacerlo era escribiendo los nombres de los candidatos sobre piedras. Se ponían las piedras en una vasija y se las sacudían hasta que una cayera. Y aquel cuyo nombre estaba en la primera piedra que caía era elegido para ocupar el puesto. En el caso de Matías, los apóstoles pensaron que la elección de un nuevo apóstol debía ser hecha de manera inmediata por el mismo Jesucristo y acompañado de oración, juzgaron oportuno ese método para que se diera a conocer su voluntad. Y, y se hizo su voluntad, ¿no? Fue Matías. Pero para que el contexto entonces es que este era un método que se utiliza, que estaba internalizado en el judío. Acuérdense que la iglesia está en Jerusalén y estamos hablando de los judíos que seguían a Jesús, estos 120, ¿no? Por lo tanto, no es que haya sido habitual, eh, no se daba la habitualidad, pero sí se estaba incorporado como un método de elección, incluso refrendado por este proverbio, pero de Jehová siempre la decisión de lo que sucede, ¿no? De él es la decisión final, por supuesto. ¿Cuál es la gracia de esta elección? Es que donde se pone más énfasis es que los discípulos estaban unidos, el Señor estaba ahí, estaban esperando, acuérdense, la venida del Espíritu Santo, y hubo podríamos decir, se regó de oración la situación, se regó de oración, hubo oración de estos apóstoles, de estos seguidores en primera persona del Señor, y necesitaban elegir el 12avo. Entonces, de nuevo, puede parecer chocante, pero es la forma como se hizo. ¿Algún comentario al respecto? Doctor, Sí, ¿Sí? pastor. una consulta. Perdón. Ah, Vamos, Lina, y después creo que Pablo. Ma- Pablo de gracias. No, es Muñoz. que no me queda claro. Gracias, pastor. No me queda claro porque era necesario que se eligiera un nuevo apóstol. Sí, Si nuestro Señor Jesucristo, que yo me acuerde, no lo mandó,
No sé, no me queda claro porque fíjese, creo, usted me corrige si me equivoco, pero creo que como que Matías no volvió uno a escuchar por ahí o no fue como relevante o no sé, no veo para qué. Primero que el Señor lo hubiera mandado y para qué era necesario que hubiese un nuevo apóstol, pues que reemplazara a Judas. Es una buena pregunta, Lina, es una buena pregunta. Porque El se 12, quedaron sin tesorero. ¿cómo dice? Ah, se quedaron sin tesorero porque se dice que Judas era el tesorero, ¿no? Sí, el que sustraía de la bolsa, ¿verdad, Pablo? Mm, Eh, el 12 era un número importante para el pueblo judío. Acuérdense que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Eh, y ellos lo consideraron oportuno. Acuérdense que también mucho de lo que sucedió en el libro de Hechos es por discernimiento del Espíritu. El Señor los guiaba y ellos, por eso dice también, consideraron oportuno, ¿no? Dice el texto, consideraron oportuno. Es como el Señor les estaba guiando. Es como cuando, si ustedes van leyendo más adelante en el libro de Hechos, cuando a Pablo se le dice, es necesario que pase por Macedonia. ¿Se acuerdan? Es como que el Señor los guía. Entonces podríamos, Lina, interpretar que es la necesidad de cómo el Señor los guió para completar el 12.º discípulo. No era una ley, pero ellos creyeron que era del Señor hacer eso. Creyeron que era del Señor. Bien dices tú, Lina, hay discípulos que se les pierde la pista en el Nuevo Testamento. No se sabe qué pasó con ellos. Es más, cuando se habla de que el libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles, yo creo que en la primera clase les dije, no aparecen tantos apóstoles como relevantes, podríamos decir, como uno creyera, ¿no? Pero relevantes para lo que uno piensa, pero no relevantes para el Señor. Porque usted tiene que pensar que a veces los que están más en silencio en las iglesias o en distintas actividades cristianas son personas muy piadosas y que hacen mucho más que los que hablan mucho, ¿verdad? Luna creo, pero antes Pablo del Sur, Pablo del Sur y después Luna. Sí, ¿Qué no, pero dice tenía que Pablo? ver con lo mismo Ah, que no, preguntaba la hermana Lina. sí, no, no, él Tiene que Pablo ver de con, Talca, Pablo de Talca. Sí, dígame Pablo Muñoz. tenía que ver con lo mismo que decía la hermana Lina. ¿Sí? Mi consulta era que después Matías no aparecía. No figura. eh, ¿Se escucha? Sí, Ah, ya. No aparecía y sin embargo después aparece la figura de Pablo, ¿cierto? exacto. No de Talca, de Tarso. Entonces, y aparece como, y él mismo se autodenomina como el último de los Sí, apóstoles. O de sea, los apóstoles. casi ni menciona a Matías. Pero me llama más la atención todavía, justo lo que decía la hermana Lina, pero me llama la atención porque ella decía, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Cierto? Y a mí me llama la atención cómo Pedro saber que esos pasajes del Antiguo Testamento que él está citando estaban Sí, hablando de ese instante, de ese momento y que se referían exactamente. al reemplazo de Judas. ¿Podría explicar un poquito más eso, doctor, o Sí, ampliar un poquito a- la a- visión, hay, por favor? hay aproximaciones, Pablo. Hay aproximaciones. Es muy interesante la reinterpretación que los autores o los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento, la reinterpretación que hicieron del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hay el bautismo del Espíritu Santo, se menciona el libro de Joel. ¿Es así o no? Se menciona el libro de Joel. sí. Entonces uno dice, ¿cómo pudieron reinterpretar el libro de Joel con el bautismo del Espíritu Santo? Y podríamos decir lo siguiente, los líderes de la iglesia que aparecen en el libro de Hechos son pioneros, son, guiados realmente por el Señor para reinterpretar muchas situaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los salmos del siervo sufriente se los reinterpretan a Jesús. ¿Cómo lograron reinterpretarlo? Bueno, podríamos decir
porque el Espíritu Santo los guió y les abrió el velo. Eso podríamos decir. Esos salmos siempre estuvieron vedados y no se podían vincular al Mesías, pero el Señor les abre los ojos, podríamos decir, el velo, y ellos reinterpretan con la presencia del Espíritu Santo estos textos del Antiguo Testamento. Así también ese texto que menciona, que uno dice, yo no le encuentro tanto pies ni cabeza a esta reinterpretación de la elección del duodécimo discípulo. No tanto, pero bueno, podemos mencionar que el Espíritu Santo es el que les abrió el velo y los hizo reinterpretar un texto que para muchos es desconocido y los reinterpretan en este nuevo pacto. En el nuevo pacto hay reinterpretaciones del Antiguo Testamento para Jesús. Ojo ahí, Pablo. Por eso los judíos, lo que tú dices, los judíos dicen, no, pues estos textos no son de Jesús. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué los judíos no creen en Jesús algunos como el Mesías? Porque no han reinterpretado esos textos asociándolos a Jesús, al De Señor. hecho, a algunos judíos tú les mencionas o les lees Isaías 53 y el cristianismo cuando es la misma, es su mismo libro de profecía y no lo quieren aceptar en ese momento porque un cristiano se lo está leyendo. Y cuando tú le Exactamente. dices que es el libro de Isaías, lo vuelven a leer, ahí se les cayó la teja, como dicen. Sí. Bueno, lo que tú estás diciendo, Pablo, es un poco en la línea, ¿no? Pablo Machán, ¿verdad? Que Ujú, el siervo sufriente de Isaías 53 para muchos judíos no es asociado a Jesús, pero en la ujú. reinterpretación del Nuevo Testamento, en este velo que se abre, los autores del Nuevo Testamento sí los reinterpretan, sobre todo en el libro de Hebreos, como a Jesús el Mesías, ¿no? Lo mismo sería, Lina, este duodécimo discípulo. Nosotros no juntamos ni pegamos, pero creemos que el Espíritu les estaba guiando a buscar el nuevo apóstol, ¿no? Al doceavo, al duodécimo. Eso podríamos señalar. ¿Está bien? Por supuesto Pastor, que, Luna creo que quería pastor, hablar algo. antes de que hable Luna, disculpe, ¿Sí? como para cerrar la pregunta, ¿Sí? ¿hay algún teólogo, no sé, que haya planteado la idea o la postura de que tal vez, por ejemplo, Pedro no actuó correctamente en esa ocasión? ¿Por qué lo pregunto? Porque ¿Sí? me llama la atención las diferencias que uno pudiera ver así como bien a grandes rasgos nomás, la ¿Sí? diferencia entre cómo ellos escogieron al reemplazante de Judas y cómo lo hizo el Señor cuando llamó a los 12. Claro. Eh, el Señor pasó toda la noche en oración y fue una decisión directa de Él y llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él, dice. Sí. Y, y tal vez Pedro lo entendió como una cosa jerárquica. Teníamos que ser 12, tenemos que mantener una estructura, tenemos que mantener el número y tomó una decisión intentando basarse en la vida. Estoy especulando, pastor, si digo Sí. alguna cosa que está mal, me dice nomás, por favor. No, está bien. Pero como si Pedro dijera, no, si Jesús dijo que eran 12 tienen que ser 12 y no habrá sido como una decisión de esas que tomaba Pedro tantas veces que el Señor tuvo que corregirle y decirle, Pedro, así como, tranquilo. Sí. ¿Y por qué razón? Porque cuando Pablo es escogido y como apóstol, es el mismo el Señor el que se le aparece y Él Sí. lo envía. Entonces tiene esa distinción de que una estuvo con Jesús, pero fue enviado directamente por Jesús. Y, esa Mire, diferen- y, esa- y esos sí. atributos no lo veía en Matías. Y tal vez será por eso que el Espíritu Santo lo mantiene en silencio en el libro de los Hechos. Me lo planteo así, no sé si Y, estoy y diciendo a lo usted, mejor alguna locura o no, pero y usted se lo plantea en concordancia a lo que dice explícitamente un comentario en relación a este pasaje. Escuche, Lina, y también Pablo, por supuesto, y todos los presentes.
Dice John MacArthur en la página 39 del comentario del libro de los Hechos. Atención. Algunos han sostenido que Pedro y los apóstoles se equivocaron al elegir un reemplazo para Judas. Conjeturan que Pablo fue elegido realmente por el Señor como el 12º apóstol, ya que solo habrá 12 tronos en el reino, Mateo 19:28, el 12º debe ser para el más grande de los apóstoles, Pablo. Sin embargo, nada en este pasaje indica que esta acción esté equivocada. Es inconcebible que el Señor permitiera un error tan crucial en un cargo también crucial en el mismo inicio de su iglesia. Esta es la opinión de MacArthur. ¿Por qué tomarse la molestia de proporcionar a los apóstoles todos los recursos apropiados y luego permitir que eligieran al hombre equivocado? Jesucristo eligió a Matías tan ciertamente como escogió a los otros 11. Y aunque Pablo de ninguna manera es inferior a los 12, no fue uno de ellos. Por su propio testimonio, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice el apóstol Pablo. Él fue un apóstol único. La misión de los 12 era principalmente para la nación de Israel, mientras que Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles. Bueno, y ahí continúa el, el pasaje. Pero es una pregunta válida la que usted plantea, porque aquí mismo el MacArthur en su comentario dice algo muy parecido a lo que usted señala, aunque yo adheriría a MacArthur. Creo que sobre todo en los inicios el Espíritu Santo estaba guiando pero totalmente a su iglesia, porque eso lo vemos en el libro de Hechos. De principio a fin vemos al Espíritu Santo guiando a la iglesia. Sobre todo además considerando que ellos estaban reunidos. Acuérdese que ellos se quedaron reunidos en Jerusalén. El mandato del Señor fue que se quedaran reunidos y ellos precisamente no estaban jugando a las cartas. Estaban en comunión, en oración, probablemente en ayuno, aunque no lo dice, pero sí en oración, y más adelante dice que estaban en ayuno. Entonces uno no debería por qué dudar de que lo que hicieron estuvo equivocado. Yo diría que fueron guiados por el Señor. Esa es mi posición, ¿no? Eh, Muchas Luna, a gracias. ver, ¿qué iba a decir? Sí, lo que yo iba a decir era en relación a esto mismo. em, bueno, cuando recién Lina hizo la pregunta, yo pensé como que, bueno, esa pregunta me la hice alguna vez porque yo decía, "Y, pues, ¿habrá sido necesario?" Y me acuerdo que por largo tiempo pensaba eso. Y ahora como que no sé, como que me pasa que puedo empatizar un poco con Pedro, o sea, es lo que a mí se me ocurre en verdad, Sí, tratando de ir a entender como desde su cosmovisión, cómo él veía la vida. Entonces él como judío, yo creo que, porque tengo entendido que los judíos, para los judíos los números eran muy importantes, y el 12 por ejemplo, el 40 eran números muy importantes. Entonces ahora estaba tratando de ponerme como bajo la perspectiva de Pedro, no sé, pensaba, las 12 tribus, por ejemplo, de Israel. Jesús escogió 12 discípulos. No sé, pensaba pues. en el pectoral del sumo sacerdote, las 12 piedras, los 12 panes de la proposición, las 12 piedras ay, de este símbolo que hizo Josué en el Jordán. Mm, Bueno, ya sí, hay varios más. sí, O por ejemplo, las 12 canastas que sobraron en una de 12 la cestas llenas en la Sí, las 12 multiplicación de los panes y los peces. entonces yo creo que no lo pienso tan teológicamente, sino que como muy desde la mente de Pedro y de su identidad judía, y ahora como, y después de haber vivido tiempo con Jesús, yo pienso que él, yo creo que sí, que fue guiado por el Espíritu Santo, pero no sé, pienso que pudiera ser algo tan simple como que quizás Pedro entendía que el 12 era un número muy importante, igual que los otros discípulos, seguro pensaban lo mismo. Y quizá hay algo más teológico en lo que leyó usted de MacArthur de Mateo 19:28, de que los discípulos, que Jesús les dijo, se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Entonces, no sé, lo Sí, pienso quizás de una manera incluso más sencilla. O sea, es una mirada sencilla nomás, que pensaba de lo importante que podía ser para Pedro y los discípulos el número 12.
Muy bien, pues. Está muy bien. Me gusta mucho que reflexionen en esto, por supuesto, y que, que se planteen inquietudes y dudas, porque dicho sea de paso, esto es teología. Ahí ya nos pasamos de ser biblistas a ser teólogos, ¿no? Y cada uno tiene esa posibilidad porque tenemos esa hermosa posibilidad de reflexionar en la palabra del Señor y entenderla en su tiempo. Esa es la idea, entenderla en su tiempo. Algunas cosas las entenderemos completas, otras vamos a ir en camino a entenderlas. Eh, a lo mejor para algunos puede ser más o menos importante, pero no deja de tener sentido esta frase, miren, esta frase. Aquí la vamos a compartir ya, estamos terminando, y el don de lenguas ni siquiera lo alcanzamos a ver. A nuestra manera de pensar, resulta un poco chocante el método de las suertes para la elección de Matías, ¿no? Todavía uno podría decir en la iglesia hacer esto de tirarlo a la suerte, ¿no? Pero ahí también indicamos algunas formas que el Antiguo Testamento ya tenía para esto de las suertes. No estamos hablando de los juegos de azar aquí, no estamos hablando de las rifas, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de que eh, el Señor los guió a que lo hicieran de esta forma, un método a lo mejor tan humano como esto. No se les apareció un ángel mencionándoles que tenía que ser Matías, que uno pudiese pensar. En realidad la elección de Matías fue bastante, podríamos decir, bastante, entre comillas, humana pero espiritual. Humana pero espiritual. Muy bien. No quiero abusar de su tiempo, son las 9:04. Por eso meterse en los textos del Nuevo Testamento y hacer una pequeña exégesis, nos demoramos, yo sé que nos demoramos, eh, y no alcanzamos a ver el don de lenguas. En el PowerPoint que yo les voy a compartir está, y la otra semana hay que hablar del don de lenguas, porque muchos tienen inquietudes respecto a ello. Capaz que quite esas láminas yo, son, son hartas más láminas. Esta es la número, yo les dije que habían hartas láminas hoy día. A ver si lo saco aquí. Si puedo sacarlo. Ahí está. Ahí, si ustedes las ven, hay 23 láminas. 23 láminas. Entonces yo voy a sacar las láminas del don de lengua y vamos a dejar hasta la elección de Matías. Desde la lámina 19 en adelante la vamos a ver la otra semana.